Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la clase de materiales metálicos. Vamos a terminar de desarrollar los pasos que habíamos visto en la última clase con respecto a la metalurgia. Habíamos quedado, habíamos dicho que los procesos metalúrgicos tenían cuatro pasos fundamentales que eran la extracción del mineral, la preparación de la mena, la reducción de la mena y la purificación del metal. Ya habíamos visto los dos primeros pasos y hoy vamos a terminar con los dos últimos. Veamos la reducción de la mena. Para poder reducir la mena, lo que se realizan son, en primer lugar, operaciones preliminares. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tratar de obtener o de trabajar con una mena que sea más fácil desde el punto de vista químico para poder obtener el metal deseado. Estos procesos convierten los compuestos metálicos en compuestos más fáciles de reducir, ¿sí? Recuerden que la mena son todos rocas, por supuesto en estado sólido, que tienen distintos minerales, ¿sí? Distintos compuestos que se encuentran en donde se encuentra el metal en forma ya sea de sulfuro, de carbonato, de sulfato. Entonces la manera más óptima de poder trabajar con la mena es tratar de reducir esos compuestos a otros compuestos que son más fáciles todavía. Por ejemplo, la calcinación. La calcinación consiste en calentar el mineral sin llegar a fundir, o sea, por debajo del punto de fusión. Y aquí tenemos dos ejemplos comunes que son el carbonato de calcio, el mineral del carbonato de calcio, que se lo calienta para obtener el óxido de calcio y el dióxido de carbono, donde el óxido de calcio sería el compuesto que es más fácil de reducir. ¿Sí? Es más fácil de reducir óxido de calcio que reducir carbonato de calcio. De la misma manera sucede con el mineral de magnesio. El hidróxido de magnesio en estado sólido se lo calienta sin llegar a fundir, produciendo óxido de magnesio y agua, donde el óxido de magnesio sería el compuesto ya reducido para poder obtener el metal magnesio. Otra operación preliminar común es la tostación, que consiste en calentar por debajo del punto de fusión, pero a diferencia de la calcinación, en presencia de aire, es decir, haciéndolo quemar con oxígeno. Un ejemplo común es el mineral del sulfuro de zinc, que se lo quema con oxígeno o con aire para formar el óxido de zinc y el dióxido de azufre. El óxido de zinc, por supuesto, sería el compuesto que me interesa para poder obtener el mineral de zinc. ¿Cuál es el problema de este método o de esta operación preliminar? En que se están generando grandes cantidades de dióxido de azufre. Se está consumiendo mucho oxígeno del aire y a la vez se está generando mucha cantidad de dióxido de azufre. ¿Y cuál es el problema del dióxido de azufre? Primero, que es un gas y es un gas tóxico. Y segundo, que me va a contribuir a la formación de la lluvia ácida. Y ustedes saben que la formación de la lluvia ácida es muy perjudicial, por supuesto, para el medio ambiente. La tostación de mena sulfurada produce una gran contaminación del aire por la emisión de enormes cantidades de dióxido de azufre a la atmósfera. Este gas se oxida después en el aire contaminado produciendo trióxido de azufre, el cual se hidrata rápidamente por la humedad ambiental para formar las gotículas de ácido sulfúrico, es decir, la lluvia ácida. Las reglamentaciones medioambientales exigen una limitación de las emisiones de dióxido de azufre que escapan con los gases de chimenea. Por ello, la mayor parte del dióxido de azufre se aprovecha para la fabricación de ácido sulfúrico. Acá tenemos un pequeño dibujo, un pequeño esquema de cómo se produce la lluvia ácida. Fíjense que tenemos la fábrica que está tostando el mineral y se forma el óxido de azufre. Y en algunos casos el mineral también contiene nitrógeno y se forman también los gases de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno. Estos gases se escapan a la atmósfera y en presencia de agua
¿sí? Me forman, primero, en presencia de aire, me forma el trióxido de azufre y después me forma las pequeñas gotículas de ácido sulfúrico, lo cual es perjudicial para el medio ambiente. Por eso es que con este método, si bien es cierto, se lo usa, pero se tienen todas las debidas precauciones para disminuir al mínimo las emisiones o las formaciones de lluvia ácida. Hablemos ahora de los procesos de reducción. Los metales en sus compuestos siempre tienen números de oxidación positivos, por eso la producción de un metal libre es siempre un proceso de reducción. ¿Sí? Ustedes saben que un proceso de reducción es reducir su estado de oxidación. Si vamos a reducir su estado de oxidación, voy a pasar de un estado de oxidación positivo, donde recibe electrones ese elemento, para llegar al estado cero de oxidación, produciéndose de esta manera el proceso de reducción. Cuanto más fuerte es el enlace entre el catión metálico y el anión, mayor es la energía que hay que aplicar en el proceso de reducción y por lo tanto el proceso es más caro. Los metales más activos tienen los enlaces más fuertes. ¿Cuáles son los metales más activos? Los metales que tienen mucha actividad, que serían los metales de los primeros grupos, como ser los metales del grupo 1, del grupo 2, donde se encuentra el sodio, el potasio, el litio, el aluminio. Esos son metales más activos, que justamente coincide con los metales más electropositivos y que forman enlaces más fuertes todavía. Se puede afirmar que el proceso de reducción del metal será tanto más fácil de realizar cuanto menos negativo sea el potencial normal de reducción. Así, los metales más activos, que tienen potenciales normales más negativos, como los metales del grupo 1, 2 y el aluminio, son muy difíciles de reducir, teniendo que recurrir a métodos de reducción electrolítica. ¿Sí? Esto ustedes ya lo saben cuando estudiaron la tabla periódica, que los metales que tienen el potencial de reducción más negativos son aquellos, ¿sí?, los del grupo 1 y grupo 2, y que son más difíciles de que se produzca esa reducción. Veamos ahora un orden con respecto a la actividad o la reactividad de los metales. Los metales poco reactivos existen en estado libre y no requieren en su mayoría de los procesos de reducción, es decir, que no se encuentran en la naturaleza combinados, ¿sí?, sino que se los encuentra generalmente en estado libre. Habíamos dicho en la clase anterior de que esos metales podrían ser el oro, la plata, el platino, que son los metales nobles. Recuerden que hablábamos de metales nobles o metales que se los llama, mejor dicho, metales nobles, para asemejarlos a los gases nobles. ¿En qué sentido se los asemeja? En que los gases nobles se los denomina así porque no reaccionan con nadie, y a los metales nobles también se los conoce de esa manera porque son muy poco reactivos, o prácticamente tienen poca actividad. El oro, la plata y el cobre, si bien es cierto, tiene un poco más de actividad que el oro y la plata. Veamos los metales que son algo reactivos. En el caso del mercurio, se pueden obtener por simple tostación de sus menas sulfuradas. ¿Sí? Fíjense que en la reacción, el sulfuro de mercurio, por tostación con oxígeno, me produce el mercurio líquido más el dióxido de azufre. ¿Por qué se lo puede obtener por simple tostación al metal en este caso? Porque el punto de fusión del mercurio es muy bajo. A temperatura ambiente, recuerden que el mercurio se encuentra en estado líquido, por lo tanto, con una simple tostación en presencia de aire, del oxígeno del aire, me va a producir ese metal a mí, con su respectiva ventaja, por supuesto, de que me produce el dióxido de azufre, y hay que tener los cuidados necesarios para minimizar, ¿sí?, la formación de la lluvia ácida que se produce en el ambiente.
Veamos ahora los metales que son un poco más activos, que son los metales más comunes. La tostación de minerales de metales más activos produce los óxidos metálicos, pero no me produce el metal libre. Veamos. Por ejemplo, para el mineral del níquel, donde se produce la tostación con oxígeno, me produce el óxido de níquel y dióxido de azufre. No me produce, como en el caso del mercurio, el metal libre. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque los metales son un poco más activos. En cambio, en el caso del mercurio no es un metal tan activo, no es un metal en lo que en lo que ustedes hayan visto que tienen una variedad grande de combinaciones. ¿Sí? Son muy pocos los elementos que se combinan con el mercurio. En cambio, los metales que son un poco más activos, ¿sí? Cuando reaccionan con el oxígeno del aire mediante un proceso de tostación, me va a producir el óxido y no el metal libre. Los óxidos metálicos resultantes se reducen luego a metal libre con coque o con monóxido de carbono, que son los agentes reductores, o bien se usa otro agente reductor como el hidrógeno o el aluminio. ¿Sí? Entonces, estos óxidos, ¿sí?, para lograr obtener el metal libre se los reduce con agentes reductores, que en general es el coque o con el monóxido de carbono. Veamos un ejemplo sencillo de un metal más activo, que en este caso es el hierro. ¿Sí? El hierro es un metal que tiene una actividad un poco más elevada. ¿Sí? Para poder obtener el metal, el hierro, primero se debe formar el monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono es el agente reductor que me permite desplazar del óxido de hierro, el óxido de hierro 3, el hierro en estado metálico, y producirme el dióxido de carbono. Esto es un esquema o una figura de cómo se forma el hierro, que sería en el caso de la metalurgia del hierro. Fíjense que tengo en la parte izquierda, tengo el mineral de hierro, que se lo introduce en un horno a muy elevada temperatura. ¿Sí? Pasa por una serie de procesos y se produce una serie de reacciones para llegar a obtener el hierro, por supuesto no en estado puro, sino con impurezas, que luego se van a eliminar esas impurezas. De todas maneras, la metalurgia del hierro la vamos a ver bien en detalle en la próxima clase. Y ahora pasamos a los metales que son muy activos. En el caso de los metales muy activos, son aquellos que son, por supuesto, muy electropositivos, como el sodio, el magnesio, el aluminio. Se reducen electroquímicamente a partir de sus sales fundidas, lo que acarrea costos muy elevados. ¿Sí? Al ser metales muy activos, son muy difíciles de separar de los enlaces que se forman, que en la mayoría, o todos los enlaces, mejor dicho, que se forman con estos metales muy activos son enlaces iónicos. Ustedes saben que los enlaces iónicos son enlaces muy fuertes. Después de los enlaces metálicos, los enlaces iónicos presentan una energía muy elevada, por lo que para poder destruir ese enlace se necesita mucha energía, que en este caso es la energía electroquímica. Aquí tenemos un gráfico que corresponde a la obtención del aluminio por electrólisis. ¿Sí? Se utiliza corriente eléctrica para poder obtener el aluminio en forma pura. Aquí tenemos a nivel industrial células electrolíticas para la obtención de aluminio. Fíjense en que estas plantas son plantas gigantes que por supuesto consumen muchísima electricidad, muchísima energía eléctrica. ¿Sí? Recuerden que la energía eléctrica consume muchísimo más que la energía en forma de calor. Veamos ahora un pequeño resumen con respecto a lo que acabamos de ver. Vamos a hacer un resumen de los procesos de reducción para la obtención de algunos metales, ¿sí? En forma de una pequeña tabla, de un pequeño esquema,
para que ustedes lo puedan relacionar, ¿sí? Y sea más fácil de poder estudiarlo después. Fíjense que tenemos en la columna izquierda el metal y en la columna derecha los procesos de reducción. En la columna izquierda tenemos los metales que están ordenados en orden decreciente de las actividades de los metales. En las primeras filas tenemos el litio, el sodio, magnesio, calcio, y vamos bajando al aluminio, al cromo, al manganeso, al titanio, al hierro, al zinc, hasta llegar a los metales nobles o a los metales poco reactivos, que son el mercurio, la plata, el oro, el cobre, el platino, ¿sí? Y en el lado derecho tenemos los procesos de reducción que se usan, por supuesto en orden decreciente de actividad de sus respectivos metales, ¿sí? Los metales que son más activos necesitan un proceso de reducción electrolítica, y así a medida que vamos bajando en orden decreciente de la actividad de los metales, llegamos a los metales que se encuentran, que no se encuentran combinados, sino que se encuentran libres en la naturaleza. Como ya habíamos dicho, eran el oro, la plata, el platino, ¿sí? Esto es para que hagamos una relación entre los procesos de reducción y los metales con respecto al orden decreciente de la actividad. Y por último tenemos el paso de la purificación del metal. Por supuesto que para obtener, cuando se obtiene, mejor dicho, un metal en un proceso metalúrgico, no se lo obtiene en un 100% de pureza, sino que quedan muchas impurezas que generalmente son de pequeñas impurezas de metales, ¿sí? Como ser el estaño, el silicio, pequeñas impurezas de carbono también se pueden encontrar, ¿sí? De magnesio o de manganeso, ¿sí? Entonces es necesario obtener un metal de un mayor grado de pureza para poder ser utilizado y poder realizar los distintos materiales metálicos que se usan en la actualidad. Los metales obtenidos en procesos de reducción casi siempre son impuros. Habitualmente se necesita un proceso de refino posterior. Vamos a ver algunos de esos procesos de purificación. El primero y un proceso común es la destilación. La destilación se aplica para metales volátiles como el mercurio y el zinc, ¿sí? Ustedes saben que el mercurio a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Por lo tanto, con un proceso de destilación se puede llegar a separarlo de otros compuestos, de otras impurezas, al igual que el zinc. Si bien es cierto, el zinc tiene un punto de fusión un poco más elevado, pero también se puede utilizar este proceso. Se calienta por encima del punto de ebullición y el metal se volatiliza y se separa de las impurezas no volátiles. Se condensan los vapores y se obtiene el metal purificado. Se repite el proceso hasta obtener la pureza deseada, ¿sí? Es decir que cuando realizamos la primera purificación, la primera destilación, todo ese destilado que se obtiene no necesariamente tiene un 100% de pureza. Generalmente o casi siempre el destilado que se obtiene siempre tiene presente impurezas, por lo que a ese destilado se lo vuelve a someter a un proceso de destilación para ir aumentando ese grado de pureza hasta obtener la pureza deseada. Otro método de purificación del metal es la formación de un compuesto volátil. Ciertos metales del grupo 8 al grupo 10, como el hierro, el cobre, el níquel, se combinan fácilmente con el monóxido de carbono formando compuestos volátiles. Posteriormente, el metal se obtiene por descomposición del compuesto volátil calentando a unos 200 grados centígrados. Se obtienen grados de pureza muy elevados, aproximadamente del 99,99%. Veamos un ejemplo para que se entienda un poco mejor cuál es la formación de un compuesto volátil. Cuando queremos purificar, por ejemplo, la obtención del metal níquel que se obtuvo en un proceso metalúrgico, ¿sí? Utilizamos el monóxido de carbono. ¿Qué hace este monóxido de carbono? Se combina con el metal, ¿sí? Para poder separarlo
de todas las impurezas en las que se encuentra. De esta manera se forma un gas que es un gas muy tóxico, ¿sí? Y ese gas, ¿sí?, lo que se hace para volver a recuperar ese metal es volverlo a calentar, ¿sí?, a temperaturas más o menos de los 200 grados centígrados, y de esta manera se logra descomponer nuevamente ese níquel, ¿sí? Por supuesto que estas dos reacciones se producen en equipos diferentes. La primera reacción se produce en el lugar en donde se obtuvo ese metal, el níquel, con sus impurezas. Y el segundo se produce en otro equipo en donde se va a recuperar el metal níquel y se va a eliminar de esta manera el monóxido de carbono. Esto es la purificación de un metal por formación de un compuesto volátil. Es decir, formar un compuesto volátil a partir de la combinación de ese metal con monóxido de carbono y luego descomponer ese complejo que se obtuvo, ese compuesto que se obtuvo del metal, y volver a obtener nuevamente el metal en estado puro más el gas a una temperatura aproximada de 200 grados centígrados. Otro método de purificación, y uno de los más comunes y más caros también, es el refino electrolítico. Es el método más utilizado sin lugar a dudas y se emplea para refinar cobre, aluminio, plata, oro, zinc, cadmio, plomo, estaño, entre otros metales. En una cuba electrolítica el metal impuro hace de ánodo, semirreacción de oxidación, y el cátodo, que es la semirreacción de reducción, se deposita el metal puro. Y el ejemplo más común de la purificación por refino electrolítico es el cobre, donde en el ánodo, que se encuentra el cobre impuro, se produce la oxidación, y en el cátodo se produce el depósito y la reducción, por supuesto, del cobre puro. Acá tenemos algunas imágenes de la purificación electrolítica. En la figura A tenemos la purificación electrolítica, donde tenemos un esquema a modo de dibujo, y en el esquema B tenemos una fotografía real, ¿sí?, de una instalación industrial de un refino electrolítico de cobre. Ustedes saben que el cobre se utiliza principalmente para la fabricación de cables, y por esto es que se necesitan que ese metal, que el cobre, se encuentre a una pureza muy elevada. Fíjense la cantidad de energía eléctrica que se necesita para poder purificar el metal que se obtiene, el metal de cobre, ¿sí? El cobre es uno de los metales más utilizados en la industria y por eso necesita llevarse a una purificación muy elevada. Y por último tenemos el refino por zona. Este refino por zona se utiliza generalmente cuando se desea purificar metales que se usan en la industria electrónica o en la industria solar también, ¿sí? El refino por zona se usa cuando se desean metales extremadamente puros como el silicio de los semiconductores, utilizado en electrónica y en células solares. El método se basa en que las impurezas son más solubles en el metal fundido que en el metal sólido. Por ello, al desplazar lentamente una barra de metal impuro a través de una fuente de calentamiento, se produce una estrecha zona de fusión donde se van concentrando las impurezas que son desplazadas hasta el extremo de la barra. El proceso puede repetirse cuantas veces sean necesarias hasta conseguir el grado de pureza deseado. Ahora vamos a ver un par de imágenes, ¿sí?, para lograr comprender en forma visual qué es lo que sucede en el refino por zona. ¿Sí? Básicamente el fundamento de esta refinación consiste en, por supuesto, como el título lo dice, refinar por partes, ¿sí?, ese metal que yo quiero obtener. Veamos en forma gráfica cómo ocurre el refino por zonas. Fíjense que acá tenemos una figura, una fotografía, en donde tenemos una barra de metal en forma vertical que va descendiendo, ¿sí?, y pasa a través de unos alambres incandescentes, alambres que tienen
una temperatura muy elevada, ¿sí? Entonces, a medida que ese metal va pasando a través de ese alambre que tiene una temperatura muy elevada, toda la superficie de ese metal, ¿sí?, se va fundiendo, y las impurezas que se encuentran en la superficie del metal son más solubles en estado líquido que en estado sólido. De esta manera, esas impurezas son arrastradas, ¿sí?, por el metal que se va fundiendo, y de esta manera se va purificando el metal, ¿sí? Ese es el principio de purificación o el refino por zona, ¿sí? Se va purificando el metal de la superficie, eliminando esas impurezas, de manera que esas impurezas son solubles en el metal que se encuentra en estado líquido que en el metal que se encuentra en el estado sólido. Si lo queremos ver en forma esquemática, en forma de dibujos, ¿sí?, empecemos por la parte superior. Tenemos el metal que tiene las impurezas en la superficie. Ese metal va atravesando ese alambre helicoidal, ¿sí?, que se encuentra a elevadas temperaturas. A medida que lo va atravesando, ese metal se va fundiendo, y esa fundición es soluble en las impurezas que se encuentran en la superficie, y de esta manera es que se va eliminando esa impureza, ¿sí? Por supuesto que este proceso se repite la cantidad de veces que sea necesario, porque pueden llegar a quedar impurezas en la superficie. Entonces se lo vuelve a hacer pasar por ese alambre helicoidal que se encuentra a elevada temperatura, para ir eliminando esas impurezas. Bueno, por hoy terminamos la clase. La próxima clase ya vamos a entrar en lo que es la metalurgia de hierro, y vamos a avanzar un poco más. Nos vemos, chicos.